se destacaron varios puntos. Vamos a tratar 4 de ellos. El primero es que sobre el tema de la economía de México, el presidente planteó con una nueva visión que además está siendo reconocida a nivel internacional. Primero, que ante una posible crisis económica, lo primero es México no se va a endeudar. México no se ha endeudado, a diferencia de los gobiernos neoliberales que para todo pedían deuda externa y tenemos ahora una deuda impagable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, y eso nada más lo que hizo es atar más a México a los intereses que nos imponían los organismos internacionales. Hoy eso se acabó, ya no es así. Pero además hay que destacar que las obras que está desarrollando el gobierno que encabeza el presidente de la República tiene una perspectiva nueva, diferente y antagónica, totalmente opuesta a lo que se hacía en el periodo neoliberal. Uno, podemos destacar, el ejército en el periodo neoliberal se utilizaba a través de los ejecutivos, de los presidentes, para reprimir, por un lado, o también en labores que no vamos a mencionar el día de hoy. Pero hoy el ejército se utiliza para la paz, para el progreso y el desarrollo nacional y con acciones de mucho mayor solidaridad hacia el pueblo de México que nunca se habían visto desde el periodo anterior al modelo neoliberal. Hoy el ejército ayuda a reconstruir y a construir. ¿Qué hace el ejército? Entre otras cosas, además de su función fundamental, que es salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. Bueno, el ejército está en varios frentes de construcción. El presidente hoy en la mañana dijo que hay obras muy importantes que pues no se le puede dar también a cualquier empresa, porque algunas de estas empresas del periodo neoliberal, dice, llegaron a tener más abogados que ingenieros, o sea, estaban envueltas en toda la cuestión de la corrupción. Hoy el ejército, además reconocido internacionalmente, porque vinieron especialistas de 20 de países a analizar, a ver cómo el ejército mexicano está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, con tecnología moderna, con ingenieros militares altamente especializados y con mano de obra también especializada. Entonces el ejército está ayudando a construir una de las obras de infraestructura más importantes de toda América Latina, que es el aeropuerto Felipe Ángeles. En segundo lugar, hoy el presidente también mencionó que el ejército va a ayudar a construir un tramo importante del Tren Maya, igual con ingenieros militares, topógrafos, etc. Otro tema importante es que el ejército mexicano, dijo el presidente, pues está construyendo las 2.700 sucursales o la mayoría de las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Otro tema es que el ejército también ha ayudado a construir los cuarteles de la Guardia Nacional. Pero hoy también el presidente comentó que el ejército está ayudando a construir los canales de riego en Nayarit, eso es importantísimo también. Y además de eso, pues el aeropuerto de Tulum, y así podríamos mencionar otras actividades extraordinarias que está haciendo el ejército mexicano, con la idea que ha planteado el licenciado López Obrador y que se está viendo en la práctica, cuando hay un dirigente político como él, que además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se está viendo en la práctica que el ejército mexicano efectivamente es pueblo uniformado, debe estar al lado del pueblo, debe estar orientado por un presidente que quiere profundamente al pueblo de México, y entonces se hacen maravillas. En eso el Estado mexicano se ahorra millones y millones de pesos, porque son pueblo uniformado y además altamente capacitado y especializado en todas las obras y otras más que no mencionamos hoy, en las que el ejército mexicano está contribuyendo. Ahora, por otro lado, ante una posible crisis, como decíamos, otro elemento sustantivo que el presidente dijo que en ese tenor, dijo él así, soy un poco conservador, en el sentido
de la cantidad de recursos económicos que van a ingresar a nuestro país por lo que se llama excedentes petroleros. Es decir, como el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados hizo una estimación de en cuántos dólares estaría el precio del barril de petróleo crudo, pues en el momento actual esa estimación que hizo la Cámara de Diputados ya se rebasó. Entonces, por ejemplo, si la Cámara de Diputados, es un ejemplo solamente, dijo que el barril de petróleo crudo va a costar en promedio en el año 2021, repito, es una suposición, un ejemplo, va a costar $40 y ahorita está el barril de petróleo crudo costando más que lo estimado, todos esos recursos adicionales no fueron tomados en cuenta para el presupuesto, son remanentes o excedentes petroleros estimados en 300,000 millones de pesos, que es una cantidad estratosférica de recursos que el gobierno mexicano, si así fuera el caso, podría disponer de ellos. Entonces eso es una fuente muy importante. Además a eso hay que agregar que las reservas del Banco de México también están en un momento muy importante, como no habían estado en otros tiempos, sobre todo en este periodo neoliberal. Otro tema también es que muchas obras que antes se daban a constructoras, estas constructoras hacían las obras de mal calidad, por ejemplo, las carreteras o los caminos que unen las cabeceras municipales con las carreteras principales, de mal calidad, utilizando asfalto de una capa delgada que en la primer lluvia pues otra vez desaparecía el camino. Pero entonces estas empresas privadas tenían varias funciones. Una es sacar la mayor cantidad de recursos posibles, las máximas ganancias. Luego con esas máximas ganancias tal vez una parte se iba al extranjero o a los paraísos fiscales y además contrataban personas que eran de otros lugares, ajenos, extraños a la comunidad. Hoy con el proyecto del presidente se contrata no a grandes empresas, se contrata a albañiles, constructores, trabajadores, fundamentalmente de esas zonas donde se va a construir el camino. Además, no es de asfalto, sino es de concreto. La comunidad participa activamente y como se ha visto, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y en algunos casos incluso han devuelto algunos de los recursos que el gobierno estimó para la construcción de ese camino. Pero además eso fortalece el mercado interno de esas regiones. ¿Por qué? Porque los que ahí trabajan viven ahí, entonces ahí mismo consumen de los recursos de su salario y se fortalece la economía de esas zonas, a diferencia de las empresas que, repito, sacaban su dinero y lo llevaban a otros lugares. Entonces hay una visión totalmente diferente para abordar el tema económico en el país, que algunos de los especialistas, doctores en economía, forjados y formados en escuelas del extranjero, no entendían. ¿Por qué? Porque durante años pues fueron primero tal vez licenciados en economía, luego maestros en economía, y luego doctores en economía, y luego especialistas en economía, pero con esa mentalidad, con esa ideología neoliberal, no entendían lo que planteaba el presidente de la República y qué es lo que está aplicando y que está dando resultados importantes, reconocidos a nivel internacional, al grado de que en este periodo de la pandemia, más de 80 países del planeta, sobre todo los más desarrollados, se endeudaron para hacer frente a la pandemia, pues el presidente de México no pidió deuda adicional para este tema, ni para otros. Entonces este proceso sigue porque ante el modelo neoliberal el presidente de la República ha contrapuesto pues lo que viene en su libro llamado Economía Moral, que se basa en principios diferentes a la economía del mercado que se desarrolló en todo el periodo neoliberal y que estaba orientada fundamentalmente a llenar los bolsillos de las grandes transnacionales y de las empresas de la oligarquía a costa de la miseria, la angustia y la desesperación de nuestro pueblo. Entonces, estamos viendo que es otro modelo distinto, otro modelo económico diferente al modelo neoliberal, donde el presidente de la República ha sido muy incisivo,
muy perseverante, muy tenaz, y estamos viendo los resultados. Por eso él dice que si se viniera en la eventualidad de una nueva crisis económica, México tendría forma de afrontarla de manera muy diferente, y yo agregaría de manera no solamente diferente, sino exitosa, comparativamente con lo que hicieron los gobiernos neoliberales. Bueno, esa es una buena noticia. Y en este tenor del desarrollo económico del país, quiero reiterar que el ejército mexicano está jugando un papel muy importante en las tareas de construcción de infraestructura, que además es un tema central para lograr nuestra independencia económica, es fortalecer la infraestructura del país. Otro aspecto importante que se planteó el día de hoy fue precisamente, entre otros, el tema, por ejemplo, de la democracia sindical. El tema de la democracia sindical, el presidente de la República fue muy enfático, pero también dijo, hay un largo camino hacia la verdadera democracia sindical. Pero esta es fundamentalmente tarea de los propios trabajadores en sus propios sindicatos. Todo eso derivado de las noticias últimas de que Romero de Champs, dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pues él ya se desligó de esa tarea que utilizó para llevar la corrupción sindical a su máximo grado, con uno de los sindicatos más poderosos y más importantes del país. Entonces el presidente dijo que los trabajadores ayuden a elegir o a tener dirigentes sindicales honestos que piensen en los trabajadores y no que piensen solo en ellos, porque al pensar en los trabajadores realmente van a contribuir a elevar la conciencia de clase de los propios trabajadores y no a seguir las prácticas viejas de utilizar la responsabilidad sindical para enriquecerse ilícitamente o para tener privilegios especiales y canonjías, como los casos más extremos, que es el de Romero de Champs. Un periodista también planteó que algo similar pasa con el dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, y ahí mostró cuáles son las formas corruptas de manipulación, de chantaje, de presión, de amenaza de algunos de estos dirigentes sindicales hacia los propios trabajadores, para finalmente, en lugar de convertirse en unos verdaderos dirigentes al servicio de los intereses de los trabajadores, pues se convierten en chantajistas o gente nefasta que en lugar de ayudar a los intereses de los trabajadores, repito, pues utilizan el cargo sindical para intereses de grupo o intereses personales. Pero allí el gobierno, pues ha dicho el presidente de la República, respeta pues los principios del sindicalismo revolucionario, que es la autonomía sindical, que es la unidad sindical y que es también la democracia sindical. Entonces, con las propuestas que ha hecho el presidente de la República y las reformas que se han hecho en el terreno sindical, pues se da una nueva proyección a la fuerza revolucionaria de los trabajadores mexicanos. Hay que recordar, por ejemplo, en este 18 de marzo, que es un día histórico para México, porque es la expropiación petrolera que llevó a cabo uno de los grandes presidentes de México, el más grande del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas. Ese tema de la expropiación, digamos que un aspecto esencial en la expropiación petrolera lo jugaron los trabajadores sindicalizados en ese momento del histórico Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que luego se desvirtuó y llegamos al extremo con este dirigente Romero de Champs, pero en su origen y además el conflicto petrolero que derivó en la expropiación del petróleo, pues fue un conflicto de carácter sindical. En ese tiempo existían 17 empresas petroleras, una de ellas muy conocida, el Águila, pero había empresas norteamericanas, inglesas, holandesas, etc. Entonces estas 17 empresas pues daban salarios de hambre a los trabajadores petroleros
como también tenían trabajadores en Estados Unidos o en otros países, o llamaban a técnicos e ingenieros de Estados Unidos o de otros países de Europa, pues infringían un precepto constitucional. A trabajo igual, salario desigual. 10 veces más le pagaban a los técnicos o ingenieros extranjeros que a los nacionales. Y no se diga los salarios de hambre que daban a los trabajadores petroleros. Entonces, los trabajadores petroleros decidieron organizarse en un gran sindicato. Y esta organización sindical en ese tiempo ayudó mucho el dirigente Vicente Lombardo Toledano, que además fue uno de los 7 sabios. Entonces se organiza el sindicato y lo que demandan a las empresas petroleras es la firma de un contrato colectivo de trabajo favorable a los trabajadores mexicanos. El conflicto se escaló hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un grupo de peritos, por primera vez en la historia en México y yo creo que en el mundo, hurgó en los libros de las transnacionales para ver si efectivamente la demanda económica de los trabajadores petroleros mexicanos la podrían pagar las empresas o no. Ellas se negaban, decían que iban a quebrar, que eran demandas exageradas de los trabajadores, que no era posible, pero la Suprema Corte de Justicia emitió un laudo en el que efectivamente condena a las empresas a pagar las prestaciones económicas que exigían los trabajadores. Al negarse las empresas extranjeras a pagar, es decir, al violar la ley, porque un laudo de la Suprema Corte de Justicia, pues ese ya es inapelable, ya no hay vuelta de hoja. Pues entonces el presidente de México, digamos que había una disyuntiva, una era, pues, que no se cumpliera el laudo, pero pues era violentar la ley, y otro era hacer que se cumpliera el laudo de la Suprema Corte de Justicia, y eso implicaba que si las empresas no aceptaban pagar las demandas que justamente defendían los trabajadores sindicalizados, pues entonces la decisión patriótica fue nacionalizar o expropiar las empresas petroleras. Pero el origen, podríamos decir, de ese conflicto que se gestó fueron las justas demandas de los trabajadores, la organización democrática de los trabajadores y la lucha que repercutió al final en un beneficio para todo el pueblo de México con la expropiación petrolera. Por eso hoy, que es 18 de marzo, no hay que olvidar esta parte, la función trascendental que jugaron dirigentes sindicales honestos, democráticamente electos y que conformaron este gran sindicato que luego echaron a perder otros dirigentes, sobre todo el último, repito, Romero de Champs. Pero entonces ahorita estamos en un proceso igual de reconfiguración de las fuerzas más sanas del país, particularmente las fuerzas de la clase trabajadora. Y finalmente queremos decir, pues el presidente toca todos los temas, todo lo que le pregunten el presidente da una respuesta en el momento, o si es otra cosa pide una consulta o dice el día de mañana se expone, pero en general responde todo. Ahí le preguntaron sobre el conflicto que se está generando entre Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica, cuál es su opinión. Esto se deriva de que el gobierno norteamericano acusa, como hace 4 años, al gobierno de Rusia de haber intervenido en las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, y eso pues puede llevar a un conflicto muy fuerte porque el presidente de Rusia, Putin, ya les pidió al embajador y a los funcionarios o diplomáticos rusos en Estados Unidos, pues, los llamó a consulta. Eso puede, repito, derivar en situación conflictiva, porque Rusia y Estados Unidos son los 2 países que poseen el arsenal nuclear, termonuclear, de misiles más importante en el planeta. Entonces le preguntaron la opinión al presidente y el presidente dijo: nosotros nos guiamos por lo que dice el artículo 89 de la Constitución, que los conflictos, entre otras cosas dice, los conflictos que puedan surgir entre países deben resolverse por medio del diálogo y la negociación política y no por medio de la guerra. Y esto es importante ahorita, la presencia de México,
porque así como se está generando este tema entre Rusia y Estados Unidos, pues hace unos días también hubo nuevamente en el Oriente Medio agresiones militares o utilización militar de los Estados Unidos de Norteamérica, y también ahorita están haciendo ellos o pretendiendo hacer las maniobras militares conjuntas en Corea, orientadas contra Corea del Norte, y el gobierno de Corea del Norte acaba de responder igual, que ellos no van a hacer un diálogo bajo las condiciones que previamente quieran establecer los norteamericanos. Entonces son varios focos de tensión en el planeta. Uno, lo de Corea del Norte, que ha sido permanente durante varios años, después de la guerra de Corea en 1953. Otro en el Medio Oriente, donde los norteamericanos invadieron Irak una vez, dos veces, y luego bombardean cada rato puntos, bueno, no cada rato, en el gobierno de Donald Trump fue otra cosa, pero bombardeaban puntos en Afganistán o puntos en Pakistán, etc. Entonces la situación puede tornarse difícil, pero aquí tenemos como país, como México, y con la orientación del presidente de la República, que se basa en el artículo 89 de la Constitución, pues hoy tenemos presencia en este momento en el Consejo de Seguridad de la ONU. De los países que están ahí, México fue electo por una gran cantidad de votos. Y seguramente también en la ONU y en el propio Consejo de Seguridad, pues se escuchará la voz de México, que va orientada siempre a que los conflictos se resuelvan por la vía pacífica, por la vía de la negociación política y no por medio de la guerra, y que en lugar de eso más bien se oriente la política hacia la cooperación para el desarrollo. O sea, la voz de México va a ser muy importante, es la voz del presidente de la República, de la República Mexicana, hacer el llamado ante cualquier conflicto que se pueda gestar o iniciar a nivel planetario, a que se resuelva por la vía pacífica de la negociación política. Y finalmente diremos que el presidente de la República, con esta política tanto a nivel nacional como internacional, está cumpliendo otra de sus máximas. Él ha dicho siempre que la mejor política externa es la política interna. Entonces, esta serie de ideas, y con esto concluimos, va conformando, esto es lo que se tiene que ir sistematizando, organizando, porque son un conjunto de ideas no contradictorias entre sí. Ahora es ordenarlas, sistematizarlas, y que dan respuesta a los diversos aspectos de la vida, ya sea de la cuestión cultural, de la cuestión técnica, de la cuestión económica, de la cuestión social. Es lo que va conformando, quiero llamar la atención de todos ustedes, una nueva corriente del pensamiento. Y esa nueva corriente del pensamiento bien la podremos llamar el obradorismo. Es decir, es el conjunto de ideas y de acciones del presidente de la República que nada tienen que ver con el modelo neoliberal u otros modelos económicos, y que se está construyendo un modelo propio en el país que está dando respuesta al tema económico, que está dando respuesta a los problemas educativos, que está dando respuesta a los problemas de salud, que está dando respuesta a la infraestructura que requiere el país, que está dando respuesta a cómo se deben manejar los recursos económicos y financieros del país, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo el surgimiento de esta gran nueva corriente del pensamiento que va a ayudar a que México fortalezca y obtenga su plena independencia en todos los terrenos: económico, político, alimentario, energético, financiero, etcétera, etcétera. Por eso debemos apoyar con mucha firmeza al presidente de la República, porque está abriendo camino nuevo a nivel internacional, no nada más en México. Él está a tono con las notas de la canción que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Él está abriendo un nuevo camino que yo estimo es que nos va a llevar a mayor bienestar para los pueblos, mayor felicidad, y ayudar a la construcción de un mundo de paz, donde todos los países de manera independiente decidan por sí mismos su propio destino. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que nos des tus comentarios en Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Te deseamos que pases buen día. Muchas gracias.